Hola, nuevamente buenos días. Estamos aquí con inquietudes y con temas que creo que son muy interesantes. Voy directo. Vamos a hablar de las migraciones porque tengo entendido que es uno de los temas más importantes que se va a tratar en esa reunión de las Américas que se está llevando a cabo, que convocó Biden, presidente de Estados Unidos, y que por cierto López Obrador le pidió o le dijo que cómo es posible, o que le pidió que invitara a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, cuando este tipo de reuniones es para países democráticos. No tiene que ver con ideologías, tiene que ver con democracia. Y estos tres países, nos guste o no, no tienen democracia, tienen una dictadura, nos guste o no, repito. Entonces voy a ligar este hecho que se está llevando a cabo, o está por llevarse a cabo estos días, con un hecho que tuvo lugar hace cerca de 10 días, en el que Trump, en una reunión en Ohio, dijo que había logrado con mucha facilidad doblar, como quien dice, sumir o hacer que hiciera lo que se le da la gana a él, al gobierno de México, cuando se refirió a que se convirtiera México en un tercer estado seguro, que se llama, para que detuviera a las migraciones y que las detuviera para que no llegaran así como hordas a los Estados Unidos, y que llegaran a Estados Unidos una vez que estuviera tramitado su ingreso. Y al respecto les voy a contar que esto sucedió, este hecho de que le solicitara, más si no le solicitara, sino que el señor Trump le impuso a México esta idea, porque dijo que si no se ofrecía México a detener a la migración mexicana, a la migración centroamericana a México, entonces él iba a imponer aranceles a todos los productos mexicanos. Y casualmente, además de que ahora tenemos este canal, yo desde hace varios años, 2017 creo, 2018, conocí a una periodista y locutora y no sé cómo se llama, tenía su programa en Telefórmula, ella se llama Claudia Arellano, con la cual le agradezco muchísimo por las oportunidades que me dio de expresarme, y con la cual tengo grabados 24 programas o entrevistas. Y una de ellas, que se llevó a cabo en junio del 2019, trata precisamente de este tema. Es decir, ella hablaba y todo el mundo aplaudía la rapidez con la que Ebrard respondió a esta imposición de Trump, y que entonces gracias a esa rapidez con la que respondió y se fue a verlo, entonces Trump dijo, bueno, no hay problema, y a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que efectivamente se hizo lo que Trump quería, es decir, se acababa de formar la Guardia Nacional y mandaron 23,000 elementos a la frontera con Guatemala para detener a las migraciones que estaban llegando. Yo mencioné en ese momento, y lo repito, Trump pecó de dos cosas. Primero, de que ignoró que tenemos un tratado de libre comercio que ya estaba firmado en ese entonces y que se llama TEMEC, en el cual ninguno de los tres países puede imponer aranceles sin que estén de acuerdo los otros dos. Estoy hablando de México, Estados Unidos y Canadá. Pero lo más grave, se saltó y se pasó por el arco del triunfo lo que se conoce como la doctrina Estrada. La doctrina Estrada consiste en respetar la soberanía de otro país, de todos los países que tienen el derecho de decidir sus propias políticas internas y decisiones sobre lo que tiene que pasar en su país. Eso se llama soberanía. Y Trump ni hizo caso de que teníamos un tratado, ni se lo hicieron ver los mexicanos, ni tampoco le mencionaron
había una doctrina Estrada donde él estaba interviniendo en la decisión del gobierno mexicano en cuanto a que debía poner como dique o como malla o como elemento de detención de la migración centroamericana, de Venezuela, Ecuador, etcétera, para que no entrara a México y no llegara directamente a los Estados Unidos. También hice una revisión de los programas que ya tenemos grabados con ustedes, que afortunadamente creo que ese ya es el 57, 58, pero el 2 de diciembre del año pasado, que cumplíamos casi 2 años, 2 días antes habíamos cumplido dos meses de estar formados, yo hice un programa sobre la diferencia entre migrante y refugiado, en el cual también hablé de todo el problema de, ¿cómo se llama?, de los migrantes centroamericanos y de su condición, etcétera, etcétera. Y me voy a tomar nada más unos minutos o tal vez más para reiterar cuáles son las condiciones bajo las cuales actúa el gobierno mexicano con respecto a los migrantes y también qué es lo que pasa con Estados Unidos. Cuando pasó esto con Trump, él casualmente hacía todo esto, les digo, era junio del 2019, porque en noviembre del 2019 había elecciones intermedias que se llaman los Estados Unidos, en noviembre. Casualmente, este año, en noviembre, hay elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces, voy a mencionar dos cuestiones del señor Biden. El señor Biden tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero del 2021, hace un año, casi año y medio. Él tomó posesión en la mañana y en la tarde se sentó a firmar, creo que fueron 9 acuerdos. El primero de esos acuerdos se refirió a volver al Acuerdo de París, que significaba que regresaba a los Estados Unidos a participar en todo lo que se refiere al cambio climático. Y el segundo fue un acuerdo sobre el tratado que se le iba a dar, el trato, perdón, que se le iba a dar a los migrantes, en donde además se mencionaba a lo que se conoce como Dreamers. ¿Qué son los Dreamers? Yo no acabo de explicarme por qué existen los Dreamers. Los Dreamers son personas centroamericanas, más bien mexicanas, que llegaron a los Estados Unidos a los 4, 5, 6 años y ya se quedaron allá porque sus padres se quedaron allá, etcétera. Son personas que ya tienen ahora más de 30, 35 años, que trabajan en los Estados Unidos, que pagan impuestos, que se han educado allá, que yo creo que ya ni hablan el español y que sin embargo siguen siendo ilegales, siguen siendo, no teniendo una condición legal de permanencia en los Estados Unidos. Ya nos hablado de los Dreamers, como no se han hablado muchas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se puede solucionar el problema de los migrantes? Que verdaderamente para México es un problema serio. ¿Por qué? Pues porque somos los vecinos de Estados Unidos, por un lado. Por el otro lado, porque como seres humanos, desconozco si López Obrador es un ser humano o nos lo mandaron de algún planeta, pero ese sentimiento de solidaridad, perdón, apago esto, ay, qué pena me da, ay. Pues tienes toda la razón, Miriam, también en el caso de los Dreamers, pensar en, no me imagino la cantidad de Dreamers que existen hoy en día que están buscando su reconocimiento, porque bien me lo decías antes de comenzar el video, son personas que ya están pagando impuestos, que ya trabajaron, que ya estudiaron allá, pero siguen sin tener el papel, ¿no? El reconocimiento certificado de estar viviendo allá, pues ya de tener una vida allá, ¿no? Y es injusto que ahora
en lugar de verse como ciudadanos, se les vea como se les sigue viendo arrimados. Exacto, como arrimados ilegales. Que verdaderamente me recuerda eso también, y voy acá, así me voy a ir por otro lado como siempre. Me acordé de Sergio Mayer. ¿Quién es Sergio Mayer? Sergio Mayer formó parte del grupo Garibaldi. Okay. Y luego se casó con Isabela Camil, que obviamente ella es una chica de muy alta situación económica, y entonces todo el mundo, perdón que use el término, pero dijeron que Sergio Mayer había dado el braguetazo porque se había casado con una mujer de mucho dinero, o sea que había sido un oportunista que quería acceder a toda una serie de privilegios. Y luego yo vi una entrevista de él, porque él llegó a ser diputado del periodo pasado, ya dentro del periodo de Morena, y él mencionó que él se había acercado a diferentes partidos y que no le habían hecho caso y no lo habían aceptado, y que el partido que lo aceptó fue Morena. ¿Por qué he hecho todo este rollo? Porque todo el mundo ha criticado a Sergio Mayer de que es un farsante, de que es un oportunista, etcétera. Y yo les quiero decir, hablando de esto precisamente, de los Dreamers, etcétera, Sergio Mayer durante muchos años, y esta entrevista la vi hace por lo menos 9 años, él tenía una fundación que lo que trataba era de niños que nacían en los Estados Unidos, niños mexicanos que nacían en Estados Unidos, por lo menos tuvieran un acta de nacimiento, tuvieran un papel de identidad, ¿sí? No fueran, lo que he dicho 1000 veces, inexistentes. Miriam, y perdón que te interrumpa ahí, nada más para recordar, en el video pasado lo vimos respecto a la ley de los niños, es parte de ley de nacimiento, merecen ser nacionalizados, merecen tener un registro. Tienen derecho a tener un comprobante de que existen. Y Sergio Mayer se dedicó mucho tiempo en los Estados Unidos a que niños, tal vez que nacían ilegalmente o no, pero que tuvieran un acta de nacimiento, imagínense. Bueno, entonces retomo lo de los refugiados, porque me estoy acordando, tú me vas a decir, ¿cómo se llama cuando respondes a un comentario? En cuanto a las interacciones que hay en redes sociales, pues ante la diferencia de edad y generaciones, yo le comentaba a Miriam que vi que en nuestro canal alguien nos había comentado, y pues este era un buen momento para mandar saludos. Sí, yo quería mandarle un saludo precisamente sobre este tema a un señor que se llama Francisco Casañas, que me mandó un comentario ante un video que yo hice con respecto a por qué los palestinos sí y los israelíes no, del que no voy a hablar ahorita, pero sí voy a hablar del comentario del señor Casañas, porque literalmente me escribe: buenas tardes, señora Miriam. Pues mire, los seres humanos somos bien ingratos. Si bien hay gente honesta y justa, hay mucha gente bien mala. Estaba viendo las noticias y veía, toma en cuenta, y veía cómo a los ucranianos llegados a México, huyendo de la situación en la que se encuentran, que los reciben con un trato muy especial, tanto aquí como al ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, a los centroamericanos, a los haitianos, los tratan muy mal, peor que animalitos. Lamentablemente, el ser humano es muy parcial en sus puntos de vista, y siempre habrá quien trate de amolar a los demás. En lo personal, no tengo la dicha de conocer a nadie de su religión, obviamente, porque hablé como judía del problema palestino-israelí, y repito, en lo personal, dijo, no tengo la dicha de conocer a ninguna persona de su religión, pero lo que sí creo es que todos tenemos el mismo trato, vayamos donde vayamos, sin discriminar. En primera, porque en lo personal jamás lo he hecho con nadie, y en segunda, porque creo que como seres humanos todos somos
iguales. Pero en fin, y eso me encantó que me lo dijera, me dice: usted no se aflija, viva su vida lo más tranquila y feliz que pueda, si aquí en nuestro gran México, en nuestro país que es México, usted es feliz, irradie esa felicidad y ánimo. Adelante. Y precisamente eso es lo que trato de hacer. No sé si irradiar felicidad, pero sí ánimo. Ánimo de que somos un país especial, de que somos un país que debemos querer, que debemos y responsabilizarnos de él y salir adelante. Y esto también se refiere exactamente a lo que este señor dice en la diferencia de los ucranianos que están llegando con respecto a los centroamericanos. Y ya para terminar con el tema, nada más voy a hacer una mención. Poco después de que tomó posesión Biden, Kamala Harris pensó, y yo estoy de acuerdo con ella, en que la manera de solucionar el problema de los refugiados no era necesariamente darle miles de millones de dólares a los gobernantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque estoy convencida, no tengo pruebas en la mano, pero estoy convencida que las ayudas que dan todos los organismos internacionales y otros países se quedan ahí, en las manos de los gobernantes, y difícilmente llega a la población. Entonces Kamala Harris se comunicó, se entrevistó y juntó a un grupo de importantes empresarios norteamericanos, no recuerdo ahorita el nombre de cuántos juntó, y les propuso que en vez de darle dinero a los gobiernos de Guatemala, perdón, de El Salvador y Honduras, y pusieran plantas, establecieran negocios, empresas, y que entonces le dieran trabajo a la gente de Honduras y El Salvador, porque probablemente esa es una de las soluciones, la más importante, pero también que coadyuvaran a detener la delincuencia en Honduras y El Salvador. Todo el mundo habla de la inseguridad de este país, que no dudo que es enorme y que se ha incrementado muchísimo en los últimos 3 años con eso de abrazos y no balazos. Pero quiero decirles que, según he leído, el país con mayor inseguridad en el mundo es Honduras. Entonces hay que hacer lo que se pueda, tanto a nivel país como a nivel participación en organismos internacionales, para que coadyuven junto con empresas que decidan establecerse en estos países con esos dos fines. Uno, crear empleos para que los ciudadanos de esos dos países no tengan que abandonar sus países por pobreza y decidan llegar a lo que siempre se ha hablado que es el sueño norteamericano, que no es tal. Y por otro lado, también ayudar a que se pueda controlar la inseguridad a través del control de la delincuencia. Al controlarse la delincuencia, al evitar que un cártel, sea en México, sea en cualquiera de los países centroamericanos, sea en el lugar que sea, al evitar que un cártel se sienta con el derecho de llegar a un negocio y decir: me pagas derecho de piso y si no lo haces se muere tu hijo, y se muere el hijo al día siguiente, tiene que haber la manera de detener esto. Y al detenerlo y al ofrecer empleos, y entonces los individuos, insisto, van a poder llevar pan a su mesa, entonces la situación va a ser diferente. Qué difícil. Me suena utópico y doloroso, ¿no? Y ahorita hablaste del derecho de piso y ni tocar el tema de las mujeres, por ejemplo, en Querétaro, trabajando la amapola, trabajando la marihuana, y cuántas de ellas son tomadas por los cárteles para trata de blancas o muertas por violación. Definitivamente necesitamos una reestructuración en el modelo de seguridad, no solo en el país, sino del mundo entero. ¿Qué está haciendo la Asamblea? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Asamblea General de las Naciones Unidas. El área de seguridad, ¿no? Parece que mucho se habla y que hay muchos papeles y hay muchas asambleas y mesas redondas, pero se queda ahí. ¿Qué sigue, no?
ese es el problema que tiene el organismo. Las Naciones Unidas, también lo dije en otra conferencia, casualmente, en otra entrevista con Claudio Arellano. Es decir, la Organización de las Naciones Unidas, que entre sus funciones, la más importante es mantener la paz internacional. Para que tú puedas tener paz internacional, obviamente debes tener paz interna. ¿Cómo tú puedes hacer algo para que se mantenga la paz interna si respetando la soberanía de un Estado no puedes intervenir? Es decir, las Naciones Unidas no pueden intervenir en Venezuela para detener el abuso que hay de la dictadura de Maduro hacia su gente, ni en Nicaragua, donde el señor ya además ya decidió que se sale de la OEA, igual como lo hizo en Nicaragua. Espérense a que vean lo que significa salirse de un organismo que aparentemente no hace nada, pero que hace mucho. Y lo vuelvo a repetir, voy a tomar como ejemplo tal vez el Brexit. Ya me estoy saliendo de lo de los migrantes, pero creo que es importante porque un organismo no existe nada más así como para divertirse, ni como puntada de alguien que se inspiró. Cuando Cataluña quiso independizarse de España, y lo mismo le pasó al Brexit, que se salió de la Unión Europea, se dieron cuenta de que no es lo mismo pertenecer a un país o pertenecer a un organismo que decir, yo me salgo porque soy la chucha cuerera. O sea, Cataluña se dio cuenta que siendo miembro de España tenía toda una serie de privilegios dentro de la Unión Europea en particular, como eran créditos, como eran intercambios académicos, como eran becas de estudiantes, como era cuidar nóminas, etc. Y se dio cuenta Cataluña, por lo menos en la sensación que tengo, que dijo, mejor aquí me quedo, porque empezar como un país independiente, que es la bronca que está teniendo en Ucrania, también ahorita llegamos para allá, es que un país independiente tiene que empezar de cero. Como país independiente tienes todas las independencias, pero también toda la responsabilidad. Y ya no estás ahí como para que España, pues ayúdame. No, ni madre, tú ya eres independiente, ráscate con tus uñas. Y entonces se dieron cuenta de que ser independiente significaba empezar a solucionar sus problemas y a pedirle a la Unión Europea a ver si acaso había la posibilidad de que con el tiempo demostraran de que eran dignos de que formaran parte de la Unión Europea, que exactamente es el mismo problema que no se dieron cuenta las dos provincias ucranianas cuya población básicamente habla ruso, que ya hablé extensamente de Ucrania, y creo que lo he hecho como pocas gentes, y que definitivamente Rusia decide por eso, apoyando a esas dos provincias independentistas, atacar Ucrania. Y ahora dicen que el 9 de mayo, entonces ya se va a declarar la guerra. Vamos a ver qué pasa, estamos hoy a 5, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ver cómo se dan las cosas, cómo se dan las circunstancias, y cómo sigue el señor López Obrador diciendo pues que le cae muy bien Trump, y entonces pues a lo mejor pues ganan las elecciones en noviembre dentro de los republicanos, y en la de menos dentro de un año, 2 años, que son elecciones en Estados Unidos, tenemos nuevamente a Trump en el gobierno, para desgracia de todos. Pero bueno, otro tema que quiero tratar, aunque no lo pensaba tratar, pero es que me quedé muy impresionada, porque hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva apareció el director del Seguro Social, no me acuerdo el apellido, Tamayo, creo que es el apellido, donde hablaba de las nuevas decisiones que el gobierno mexicano ha decidido con respecto a la salud en México, y que va a quedar ahora en manos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y que en este momento están viendo, porque no recuerdo en qué periodo presidencial se decidió que cada estado se iba a ser responsable de su sistema de salud, o sea, se iba a descentralizar la salud
y ya no iba a ser una cuestión meramente federal. Entonces, cada estado, además de que tiene su, digamos, Secretaría de Salud, tiene sus propias oficinas del Seguro Social de cada estado. Y entonces resulta que ahora se va a volver a centralizar y dice este señor Zoe que se van a firmar convenios, que ya han hablado con 15 estados para firmar convenios de colaboración. Y entonces nada más dijo 15 estados, pero dijo cuáles, que yo como tengo tan mala intención, creo que esos 15 son los que tienen gobiernos de Morena. A lo mejor estoy equivocada, pero él habló en particular de Nayarit. Y lo que él presumía era de que pues iban a tener ya mucho más posibilidades de que los pasantes de medicina se especializaran y que tuvieran más oportunidades los médicos y que ya iba a haber medicinas y que el pajarito que volaba. Lo que yo conozco del Seguro Social y que no creo que cambie de la noche a la mañana es, por un lado, que todo el personal del Seguro Social, sobre todo en las clínicas, de los hospitales, todas las enfermeras y el personal administrativo sobre todo, se sienten que le están haciendo un favor al derechohabiente. Por un lado. Por el otro lado, hablan de que va a haber especialidades, va a haber de que si un equipo se descompone lo van a arreglar, que ya va a haber medicinas, me encantaría saber cómo le van a hacer, pero lo que no dicen es cómo le van a hacer para que un paciente que llega con un problema de hígado, por ejemplo, que lo tienen que operar, le dan fecha 5 meses después. O 2 años. O 2 años. O bien, un médico especialista, porque eso lo he vivido, no voy a decir por qué, que tiene una especialidad y que tiene que atender de 8 a 3 de la tarde a 30 pacientes. ¿Cómo le hace? Y una persona que colabora conmigo me acaba de contar en la mañana que tiene una amiga cuyo niño tenía no sé qué problema, entonces lo llevó al Seguro Social. La atienden ahí un médico y otra persona y le dice, pues sí, lamentablemente eso se necesita de una especialidad que lamentablemente no te la puedo dar aquí, pero mira, te recomiendo este médico particular que te va a tratar muy bien, te la va a tratar. La señora lleva a su niño con el médico particular que le cobra la primera consulta 1,400 pesos y las demás 1,000. ¿Y qué creen? Era el mismo médico que la tenía en el Seguro Social. Y que en la tarde tenía su consultorio privado. No tiene por qué no hacerlo. Pero es nada más llamar a las cosas por su nombre. Entonces yo nada más me pregunto qué tanta improvisación de hacer, de planear y de que surja, porque ahora el INSABI, que como ya vimos no funciona, porque el INSABI se supone que nació tiempo después de que desapareció el Seguro Popular. El Seguro Popular, al que todos los de la 4T criticaron, según tengo entendido por varias declaraciones que se han hecho, le daba atención médica a más de 14 millones de mexicanos que no tenían ni Seguro Social ni ISSSTE, que por cierto, también me pregunto, yo soy cuentaviente, derechohabiente del ISSSTE, porque yo trabajé para el gobierno. Entonces, ¿y los del ISSSTE qué? Los funcionarios o los burócratas no van a tener las mismas ventajas que los del Seguro Social, o también van a estar incluidos, o también se va a firmar un convenio, o seguimos en la baba. No sé. Veamos qué va a suceder. Y mientras tanto, insisto, la oposición que se ponga ya a trabajar para ver qué hacemos en el 2024. Porque todas estas acciones de que el Seguro Social para atender más gente, etcétera, todo está con la mira de obtener votos. Acuérdense que creo que 6 de junio o 5 de junio de este año hay elecciones en 6 estados de la República. Entonces, como lamentablemente para el político
Lo único que cuenta es el voto, pues ponámonos bien buzos caperuzos, pues para tratar de captar la mayor parte de los votos, tanto de estos 6 estados, como en el futuro de 2024, para que Morena deje de estar destruyendo y secuestrando a nuestro país. Y ahorita que estamos entre reflexiones y sugerencias, pues definitivamente el sistema de salud en México está obsoleto y la calidad humana de la gente que trabaja allá adentro es terrible con T mayúscula. Y yo lo comentaba con Miriam, esto es horrible asistir a este tipo de hospitales porque una vez sindicalizados no hay nadie que los baje de su trono y te tratan como si te estuvieran haciendo un favor. Sin embargo, efectivamente ellos obtienen un trabajo gracias a que cada uno de nosotros paga impuestos de diferentes maneras para que este servicio exista. Sí, para que este servicio exista. Y es horrible la manera en la que nos tratan y bueno, no estoy en desacuerdo en que exista un sindicato, pero si va a existir este grupo de personas unidas para tener derechos, responsabilidades y antigüedad en su trabajo, pues entonces que también los preparen para poder obtener una calidad humana y un excelente servicio para las personas que asistimos a los hospitales. Que asumen su papel de servicio. Uh-huh. ¿Sí? Además, ¿de dónde vienen los recursos del Seguro Social? Los recursos del Seguro Social son 3 elementos. El patrón tiene que pagar una cantidad. Uh-huh. Al empleado, obrero o como quiera llamarlo, tiene otra, y el gobierno la tercera. Es decir, los 3 contribuyen a que el Seguro Social tenga los recursos para atender. Quiere decir que cualquier persona que llega a solicitar un servicio, sea de que se cortó el dedo o sea de que se está muriendo con un ataque al corazón, tiene la obligación, la institución, de atenderlo como si fuera el rey del mundo. Y si no lo acaban de entender los que trabajan, como dices tú muy bien, hay que entrenarlos, hay que educarlos y hay que darles clarísimo para qué están ahí. Porque lo que pasa, esa sensación de poder que tiene el ser humano, mientras más pequeño es, más se sube al ladrillito y se marea. Y ese es el poder que tiene la gente enanita que trabaja en el seguro y que además está manejando y abusando de la salud de gente que verdaderamente no merece ser tratada así. Yo creo que hasta aquí la dejamos. Les doy las gracias nuevamente. Ojalá de veras se tomen la molestia de hacer comentarios y de enriquecernos con sus comentarios como lo hizo este señor, que le agradezco tanto. Y que tengan un buen fin de semana, que Dios los acompañe. Un abrazo. Abrazos. Que estén bien. Hasta luego.